La guía de esta semana, según les indicaba por escrito, trata sobre la recolección de datos. Estamos en la unidad número 3, en la semana 4. Vamos a hablar acerca de la recolección de datos. ¿Qué es la recolección de datos? Recolección de datos es cuando nosotros investigamos información acerca de un tema específico. Para investigar esa información seguimos ciertas estrategias, ciertas técnicas que vamos a ver a continuación. Pero para empezar, hay que responder estas preguntas de acuerdo a sus conocimientos previos, o también pueden tomar como referencia toda la guía para poder encontrar las respuestas. La primera dice: ¿en qué tipo de situaciones se utiliza la recolección de datos? ¿Cuándo necesitamos recolectar datos? Por ejemplo, cuando tienen que investigar para una tarea, cuando tienen que exponer, cuando necesitan saber el significado de una palabra o conocer sobre alguna situación específica, incluso sobre alguna persona en las redes sociales, puede ser, por ejemplo, buscar algún tema en Google. La 2 dice, literal B, ¿qué técnicas o instrumentos conocemos para la recolección de datos? Entonces aparecen abajo unas técnicas e instrumentos que les pueden ayudar para resolver esta pregunta. Entre ellos tenemos cuestionarios, tenemos entrevistas, tenemos observación, entre otros. La C dice, ¿en qué consiste cada técnica e instrumento que conocemos? Si ustedes conocen alguna de esas técnicas, ponen acá. Si no conocen ninguna, entonces solo escriban que no conocen ninguna. La D dice, ¿cuál es la utilidad que tiene tomar apuntes o notas? Bueno, creo que todos sabemos que la utilidad que tiene tomar apuntes es que cuando nosotros investigamos algo, si solo lo vemos, si solo lo leemos o solo lo escuchamos, fácilmente lo vamos a olvidar. En cambio, cuando tomamos apuntes, nos queda evidencia de lo que hemos investigado y podemos utilizar esa información después, poder tener acceso a esa información sin que se nos olvide, entonces para guardar la información que nosotros investigamos. La E dice con qué técnica o instrumento de recolección de datos es útil la toma de apuntes. En todas las técnicas es útil la toma de apuntes, incluso si solo vamos a hacer observación, es necesario que anotemos algo para recordarlo después. La F dice en qué consiste la cohesión textual. Bueno, la cohesión textual, cuando tenemos un texto, cohesión significa unión o enlace. Entonces en un texto todas las ideas deben ir unidas unas con otras y enlazadas. Todas deben tener relación unas con otras. Por ejemplo, si empezamos a hablar eh, de, de la pobreza en El Salvador, por ejemplo, no podemos después empezar a hablar del sol, empezar a hablar de la fotosíntesis, terminar hablando de videojuegos, no, sino que todo tiene que llevar relación, todo el texto se debe relacionar al mismo tema e ir enlazadas unas ideas con otras, eso es cohesión textual. En la etapa de construcción tenemos aquí información acerca de la recolección de datos, entonces ya sabemos que recolectar datos. Para recolectar datos nosotros podemos utilizar estos instrumentos y estas técnicas. Entonces tenemos técnicas como la encuesta, que es cuando hacemos un tipo cuestionario, así como de opción múltiple y lo pasamos a las personas para que ellos nos digan cuál de las opciones prefieren acerca de cada una de las preguntas para conocer sobre un tema específico. Tenemos la entrevista que es directamente con una o varias personas que se le van haciendo preguntas y ellas van respondiendo de forma oral. Y luego tenemos la observación, que solo se trata de mirar lo que está sucediendo. Y acá tenemos la... Aquí hay otra información, pero bueno, creo que se sobreentiende un poco lo que significa. Para ir avanzando tenemos instrumentos como el cuestionario, que son preguntas ya sea abiertas, cerradas, mixtas o de opinión. Preguntas abiertas son cuando alguien puede decirme el porqué de lo que está diciendo, puede escribir lo que esa persona quiera. Preguntas cerradas cuando solo me pueden decir sí o no.
Las mixtas son cuando se mezclan las dos. Y las de opinión cuando una persona opina sobre algo, da su punto de vista. Luego tenemos el guión de entrevistas, cuando elaboramos las preguntas que vamos a hacer en la entrevista. Y tenemos registros anecdóticos, si observamos algo, por ejemplo, esa anécdota, eso que vivimos, entonces lo anotamos. Y las hojas de observación, que son como para identificar con qué tanta frecuencia se realiza algo, si se presenta, si no se presenta. Entonces esos son, aquí aparecen los tipos de preguntas cerradas y abiertas, ustedes lo pueden leer ahí igual. Luego tenemos la toma de apuntes. Bueno, esta parte solo era de leerlo, solo era de leerla y analizarla. En la toma de apuntes tenemos aquí estas estrategias para tomar apuntes, lo pueden leer. Entre ellas son los esquemas. Los esquemas son la representación gráfica de algún tema, ya sea ideas o conceptos que van relacionados entre sí. Entonces, para hacer un esquema, siempre tenemos esta estructura jerárquica. Digamos que las ideas más importantes van arriba, de esas se van derivando las secundarias, y así en cada columna ideas menos importantes. Aquí en la idea general siempre tenemos el tema del que vamos a hablar. En las ideas principales aparecen los subtemas, en las ideas secundarias ya el significado o los puntos de esos subtemas, y así sucesivamente. Las características de los esquemas, aquí pueden ver las características de los esquemas, primero que relacionan conceptos, formas, líneas, colores, para que sea más atractivo visualmente y se pueda entender mejor. Debe ser concreto, o sea, información resumida, lo principal. Generalmente tiene unas pocas ideas principales. Tenemos la cohesión textual, acá aparece de nuevo qué significa cohesión textual, lo pueden leer. Y tenemos algunos mecanismos, voy bien rápido porque la guía es bien extensa y solo tengo 15 minutos para grabar este video. Los mecanismos de cohesión textual tenemos dos, recurrencia y sustitución. Recurrencia es algo así como repetición, como en este caso. Dice siempre que puedo, regreso al pueblo de mis padres, es un pueblo cálido, luminoso, acogedor. Estas palabras cálido, luminoso y acogedor, todas son sinónimos, bueno, significan lo mismo, es como repetir lo mismo, es decir, algo repetidamente consecutivamente, uno después del otro, cálido, luminoso, acogedor. Luego tenemos la sustitución es como cambiar una palabra por otra. En este caso tenemos, ustedes leen el ejemplo completo, aquí tenemos que balón, bueno, voy a leerlo. El jugador recibió el balón en el centro de la cancha, superó a los 4 adversarios y disparó al borde del área grande. La pelota se estrelló en el travesaño y salió del terreno de juego. Dos palabras que significan lo mismo pero se escriben diferente. Tenemos aquí balón y pelota. Las dos cosas son lo mismo. Entonces ahí tenemos sinonimia, sustitución por sinonimia. Aquí la palabra balón ha sido sustituida por la palabra pelota, que son sinónimos. Luego tenemos sustitución por hiperonimia, que dice que un hiperónimo es una unidad léxica amplia que abarca unidades menores. Es como decir el nombre del todo el conjunto para referirse a las cosas pequeñas, al grupo de cosas pequeñas. Por ejemplo, aquí yo digo, tengo un perro, una tortuga y un gato. Mis mascotas son animales cariñosos. Entonces aquí al decir mascotas, estoy sustituyendo a todas estas palabras. Un perro, una tortuga y un gato. Y luego tenemos repetición por metáfora o metonimia. La metáfora y la metonimia se refieren a la misma idea. Decirle a una cosa el nombre de otra, porque tienen alguna relación de semejanza, porque se parecen en algo. Aquí decimos, el capitán de la Selección Nacional de Fútbol fue separado de los entrenamientos por irse de fiesta la noche previa al partido eliminatorio. Esta cana al aire podría costarle además una multa. Pues aquí tenemos esta cana al aire. ¿Y qué es eso? ¿A qué le estamos llamando cana al aire? Le estamos llamando cana al aire al hecho de que el hombre se fue de fiesta la noche previa al partido eliminatorio. Entonces estoy sustituyendo el hecho de que se fue de fiesta la noche previa al partido eliminatorio por la frase esta cana al aire.
algo malo, hizo algo indebido. Y luego tenemos la consolidación, la etapa de consolidación. Se trata de que van a leer estos dos textos y a partir de la lectura de estos dos textos, ustedes tienen que ver si en cada texto se habla del mismo tema en todo el texto y si se usan los recursos o mecanismos de cohesión textual de recurrencia y sustitución. Y me van a decir a partir de eso estas dos preguntas respondidas en su cuaderno. Primero, ¿cuál de los dos textos cumple con la propiedad de cohesión? Y segundo, ¿cómo afecta la comprensión del sentido la falta de cohesión textual? Si no hay cohesión textual no entendemos el significado del texto, nos perdemos, no hallamos qué relación tiene una idea con la otra. Y luego tienen aquí otra actividad, en el cuaderno también van a leer este texto y lo van a reescribir aplicando los mecanismos de la cohesión textual, o sea, la sustitución, la recurrencia y la sustitución, que ya les expliqué anteriormente. Y finalmente van a elaborar un esquema. Aquí dice 3, pero solo uno porque la guía es demasiado extensa. Entonces, para elaborar un esquema, como toda producción de textos y de lo que sea, seguimos estas mismas etapas: planificación, textualización, revisión y edición y publicación. La planificación: investigan el tema, seleccionan las ideas que ustedes van a poner en su esquema, viendo los títulos, los subtítulos, los puntos principales de los subtítulos. Luego en la textualización lo hacen a lápiz. En la revisión ustedes revisan que todo esté bien, luego lo pasan al lapicero y ya esa es la versión final que ustedes me van a enviar en la edición y publicación. Eso sería todo. Luego aquí ustedes se evalúan a ver si lograron todos los criterios. Y finalmente tenemos práctico lo aprendido, que habla sobre elaborar una historieta de ciencia ficción. No sé, ustedes lo hacen su creatividad, porque no hicimos la guía de ciencia ficción, pero ustedes ya saben que la ciencia ficción, hablar de cosas del futuro, de robots, de viajes al espacio, de extraterrestres, todo ese tipo de cosas, de viajes en el tiempo. Entonces ustedes van a seguir estos pasos, elaborar los diálogos que los personajes van a decir. Una historieta es un cómic. Ustedes han visto cómics en el diario. Luego van a revisar que todo esté bien escrito y aquí ustedes lo van a hacer, crear los personajes y así como en una nubecita, se llama bocadillo eso, un bocadillo, el circulito en el que van las ideas que van hablando los personajes, ustedes van poniendo lo que van diciendo y así bien bonito. Y eso sería todo de esta semana.